Damas y caballeros, bienvenidos a este podcast número 1. Bueno, quería aparecer yo en esta introducción porque es el primer podcast y quería agradeceros por estar aquí. Nada, espero que os guste mucho. Hemos traído a Ismael, dietista y entrenador personal. Nada, también deciros que en este nuevo formato de vídeos de podcast vamos a traer a gente que hable sobre desarrollo personal y emprendimiento, que nos puedan aportar valor, que nos puedan ayudar. También intentaremos traer a gente pues, que nos saquen de dudas de cosas que nos pasan día a día, cosas más comunes, gente interesante también, que nos entretengan. Así que nada, espero que lo disfrutéis y muchas gracias por estar aquí de verdad. Bueno, bienvenido Ismael, a este podcast número 1. Un placer tenerte aquí conmigo y empezar Muchas esto gracias. juntos. El placer es mío. Me hacía muchísima ilusión venir a tu primer podcast en este lanzamiento de tu nuevo proyecto, que espero que- que pueda ser muy fructífero y que podamos disfrutar mucho y entretenernos con este formato nuevo que vas a traer a la luz, ¿no? Así que de verdad, muchísimas gracias porque además me traes para hablar de algo que me hace mucha ilusión, de lo que estoy apasionado y nada, allá vamos, cuando tú quieras. Bueno, primero que nada, cuéntanos quién es Ismael y por qué Sí. Ismael se dedica a lo que se dedica. Bueno, pues Ismael es un chico que se dedica a la nutrición. Soy dietista. Hace unos años me saqué el título de técnico superior en dietética, el grado superior. También me saqué un certificado de profesionalidad como entrenador personal para poder ejercer de ello. Y pues bueno, pues actualmente me dedico a los asesoramientos tanto de nutrición y entrenamiento online. Em, ¿Por qué me dedico a ello? Pues bueno, realmente me dedico a ello después de haber pasado un tránsito en mi vida, una evolución donde me di cuenta que a lo que me dedicaba previamente no tenía nada que ver con mis valores y con mi estilo de vida. Yo antes me dedicaba al mundo de la hotelería, estuve muchos años viajando, dedicándome a ello, trabajando en hoteles, en restaurantes, y de hecho yo estudié turismo, pero paralicé la carrera porque me di cuenta que no era lo mío. Y yo siempre lo digo, cuando algo tan fácil, porque la carrera de turismo realmente es una carrera asequible, se te hace bola, es porque realmente no estás encaminado con ello. Y fue en pandemia me acuerdo muy bien, que es cuando la mente me hizo clic. Y me di cuenta de que tenía que tirar por otra vía, que tenía que explotar todo aquello que realmente me apasionaba, me gustaba. Yo he sido una persona muy deportista, muy deportista toda la vida, que ha tenido mucha curiosidad por la nutrición, por el entrenamiento, en general por la salud. Entonces, cuando vi la oportunidad y aprovechando el parón de ERTE que tuvimos en la antigua empresa donde trabajaba, pues me puse a estudiar y me saqué el superior de dietética, el certificado de profesionalidad y bueno, pues a día de hoy aquí estoy. Muy bien, bueno, dietista y entrenador personal, Sí. eh, ¿qué porcentaje le darías a la nutrición y qué porcentaje le darías al entrenamiento? ¿50-50 o como...? Bueno, es muy buena pregunta y seguro que a más de uno se la ha hecho. Entonces voy a intentar resolverla y primero te voy a decir lo que realmente dice la ciencia y luego lo que yo considero. Basándonos en que lo que yo considero puede ser que no esté muy acertado y cada uno puede tener luego su opinión y obviamente pues se puede debatir. Lo que dice la ciencia es que una sin la otra no se pueden entender. Quiero decir, si tú eres una persona sedentaria que se alimenta bien, hay un pilar básico que es la nutrición, que lo tienes bien, pero luego tienes otro pilar muy básico que es el de la actividad física, el de moverse. Si eres sedentario, vas a tener problemas a la larga. O vas a tener más riesgos de generar esos problemas o enfermedades metabólicas, ¿no? Por muy bien que te alimentes. Y al revés, igual. Si eres una persona deportista, pero luego no te alimentas bien, eh, primero no estás optimizando ese entrenamiento o esa actividad física que estás realizando y segundo, a la larga también te puede producir problemas metabólicos o, bueno, pues no estar todo lo saludable que uno podría estar. Por lo tanto, yo siempre lo miro desde un prisma más holístico, donde tenemos que englobar nutrición y entrenamiento en el mismo plano. Ahora bien, ¿cuál es mi opinión personal? Y esto es lo que yo muchas veces trato de hablar con mis pacientes en consulta, cuando ellos me preguntan. Sinceramente, si tienen que priorizar algo, yo prefiero que prioricen el deporte.
¿Por qué? Porque considero que al final el tener unos hábitos donde tú incluyas la actividad física, donde incluyas el deporte, a la larga van a ser más beneficiosos que la simple nutrición. Por ejemplo, si tú haces deporte, desarrollas más masa muscular. Más masa muscular quiere decir que vas a durar más años porque están estrechamente ligados la longevidad con la masa muscular. Se van a producir ciertas adaptaciones metabólicas como puede ser los adipocitos, que son las células que reclutan la grasa en nuestro cuerpo, se van a depositar mucho más cerca de nuestras fibras musculares para que cuando hagamos ese deporte poder optimizar esa energía. ¿Vale? Esto poniéndolo entre comillas, porque es verdad que la glucosa, al final el glucógeno, es una de las primeras fuentes que se activa antes que la grasa para poder realizar la mayoría de las actividades físicas. Pero bueno, son adaptaciones que se van produciendo simplemente porque estás haciendo deporte. U otro ejemplo, la dieta también lo produce, pero el entrenamiento lo que hace es, por así decirlo, potenciarlo, según mi punto de vista, mejora la resistencia a la insulina. Sobre todo en esos grupos musculares que tú vas trabajando, se ve que hay una mejora en la resistencia a la insulina y por lo tanto pues, tienes menos riesgo de padecer diabetes. Entonces, que con la dieta no estoy diciendo que no se pueda, pero creo que al final es una manera, tiene un poquito más de ventajas ser una persona activa y deportista, ¿no? O realizar ejercicio físico, que solo cuidarse la dieta. Entonces, creo que ese es mi punto de vista. Pero quiero que quede claro que si tenemos los dos pilares básicos, que son nutrición y entrenamiento, al mismo nivel y podemos llegar a ellos, muchísimo mejor. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Creo que estamos en una sociedad que está bastante distraída y Ujú. bastante, como funcionamos como muy automático, ¿no? Y al final cada vez somos más cómodos y nos movemos menos, ¿no? Antes íbamos a pie a los sitios, ahora vamos en bici o en patinete, o antes íbamos en bici y ahora vamos en patinete. Ujú. En Y la patinete verdad eléctrico. que patinete eléctrico. Y la verdad que hay que promover el moverse Correcto. y llegar a una cierta edad, que te veas bien, que te veas sano, que puedas jugar con tus nietos y que Exacto, no... exacto. Y eso, esto que acabas de decir, ¿no? De llegar a la última etapa de la vida, a la vejez, en un buen estado de salud, es muy importante porque al final ten en cuenta que se ha asociado a que llegar a esa etapa es enfermar, es engordar, es tener diabetes, colesterol, riesgo de sufrir un infarto. Piensa que las muertes por enfermedades cardiovasculares están en auge. Es uno de los primeros factores de muerte que tenemos en el mundo moderno y se está normalizando. Y claro, uno se piensa que llega a la vejez y, bueno, pues me jubilo, voy a engordar, voy a tener problemas, voy a ir al médico para que me mediquen, perdón, y más lejos o sea, nada más lejos de la realidad. Si tú mantienes desde ya, siempre estamos a tiempo de cambiar, de revertir todos los problemas, que no sean extremadamente graves, a través del ejercicio físico y la buena alimentación y los buenos hábitos, exponerse al sol, vitamina D, pasar tiempo con uno mismo, disfrutar de un ambiente social y familiar muy, muy adecuado porque es importante para tu salud mental también, que es otro pilar fundamental. Si todo esto lo ponemos en práctica, tú puedes llegar a la vejez todavía con muy buena forma física. Obviamente hay que ser objetivos, no va a tener una persona de 80 años la misma fuerza que un chaval de 20 o 30 años. Entonces, pero tenemos que concienciarnos y saber que a la vejez se puede llegar de una forma muchísimo más saludable de lo que nos han vendido. Entonces eso seguramente va a ser mi trabajo de aquí a que yo muera, de poder impactar en las personas que estén abiertas para entender ese proceso e intentar mejorarles la calidad de vida. Ese es uno de mis retos personales. Mm. Bueno, me parece muy bonito lo que haces porque al final es ayudar a las personas Ujú. a vivir mejor, a vivir más Sí. tiempo y sobre todo a ser felices, ¿no? Con Ujú. lo que hacen el día a día. Bueno, volviendo Sí, al tema de nutrición, sí. el tema de estas dietas que están muy de moda bueno, siempre sale el típico de haz esta dieta que te va a salvar la vida y es súper... Ujú. Es la mejor del mundo, ¿no? Y se centra en eso y ya está, no ve más allá. ¿Qué opinas de esas dietas de moda? Pues aquí la pregunta sería, ¿qué opino de las dietas o de las personas que promueven ese tipo de dietas? Porque Bueno, de las dos de las cosas. dos cosas. Em, pues mira, de las dietas,
Yo, al final, como profesional de la nutrición, como dietista, yo no descarto ninguna dieta. Sí que es verdad que puedo decantarme un poquito por una forma de trabajar u otra, pero considero que cualquier tipo de dieta puede tener un encaje en un momento determinado. Entonces, yo lo que veo son herramientas. Herramientas que puedo aplicar dependiendo del contexto de cada persona. Em, Te pongo un ejemplo, una dieta cetogénica. Una dieta cetogénica es una dieta donde restringes los carbohidratos y básicamente subes la proteína y la grasa. Esto tiene ciertas ventajas a la hora de una pérdida de peso, porque pues, lo primero o sea, se pierde, entre comillas, más rápido peso, pero no es un peso real, porque lo primero que se pierde es el glucógeno, ¿vale? Hay una descarga de glucógeno porque dejas de introducir hidratos de carbono. Em, Luego se supone que también ayuda, bueno, ayuda, se sabe que ayuda a mejorar la resistencia a la insulina, a mantener los niveles de colesterol en rango. em, pero aquí hay un problema que es lo que yo veo. Tú realmente, si a una persona de 50 años que lleva toda la vida comiendo carbohidratos, em, de repente tú le quitas ese macronutriente, el arroz, las patatas, las pastas o cualquier producto que lleve un azúcar. em, ¿Piensas que va a tener éxito ese plan? ¿Tú cómo lo verías? O sea, desde fuera, sin ser nutricionista, ¿tú cómo lo verías? ¿Crees que tendría éxito que yo le pusiese a una persona que lleva toda la vida em, comiendo de todo y le eliminase por completo un macronutriente? Pues yo creo que no tendría éxito. O sea, entonces me baso en determinados momentos. Pueden ser estrategias determinadas en cierto momento que pueden venir bien, pero no lo veo como algo que puedas implementar como estilo de vida. Ahora bien, si tú lo pruebas, a ti te va bien y te quieres quedar cetogénico toda la vida, o con la dieta del paleolítico, que es otro tipo de dieta también que se puso de moda, donde eliminamos todos los alimentos procesados y ultraprocesados y se supone que se alimentan de lo que antiguamente nos alimentábamos, ¿no? El ser humano cuando todavía vivíamos en cuevas. Pues bueno, si te va bien, hazlo. Pero hay maneras mucho mejores y más óptimas, según mi criterio, de poder ajustar esos protocolos nutricionales sin que una persona sufra y adaptándonos siempre al contexto de la persona. Ahora bien, ¿qué opino de esa gente que te promete que su dieta o la dieta cetogénica o la dieta paleolítica o la dieta de la alcachofa es la mejor del mundo? Sinceramente, si hay alguien así, yo huiría. Huiría porque, primero, nadie tiene la verdad absoluta en esto. Y segundo, está teniendo, aunque sea un profesional de la salud y tenga muchísimos conocimientos, está teniendo una actitud sesgada por sus creencias o porque piensa que es lo mejor. Igual que una persona que solo vende dietas veganas porque no quiere consumir carne. Estoy totalmente de acuerdo con el veganismo, con el vegetarianismo. De hecho, todos deberíamos de ser un poquito más vegetarianos para mejorar nuestra salud y se sabe que es la dieta más completa y que está un poquito a la par con la dieta mediterránea, ¿no? En términos de salud. Pero cuando intentan imponerte y cuando intentan desplazar otro tipo de herramientas, yo de ese profesional o de esa persona tendría mucho recelo. Entonces, este es mi punto de vista sobre las dietas que están muy de moda y también de estas personas ¿no? que se encauzan y que se empoderan y dicen que sus dietas y que estas dietas son las mejores. Yo me mantendría a un margen con este tipo de personas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en el punto de que al final cada persona tiene que probar y a lo mejor lo que a ti te viene bien, a mí no me viene bien. Y al Ujú. final, como todo en la vida, es prueba y error, ¿no? Por ejemplo, a Correcto, mí si me quitas los carbohidratos, yo que soy una persona que estoy todo el día haciendo deportes, correcto, pues me vería bajo de energía, me vería sin fuerza, sin correcto. ánimos Sí, sí, y sin nada. sí, sí. Y luego aparte también que las cantidades que tienes que comer de proteína y grasas, yo creo que no se puede comparar en las cantidades de los hidratos tampoco, ¿no? La energía que te pueden aportar o los beneficios que te pueden aportar. Y bueno, hablando de cantidades, Ujú. también me gustaría que nos des la opinión del mito de para estar bien en fitness o para verte bien, Sí, tienes que comer poco, para tener ¿no? la tableta de abdominales, ¿no? Se supone que Sí, porque yo en mi caso, por ejemplo, hay días que hago hasta 6 comidas sí, y bueno, yo creo que me veo bastante bien sí. y creo que eso también pues se debe
de hacer entender a la gente pues que no es así y que nos digas tu opinión y nos aconsejes también sobre esto. Claro. Y esto yo creo que es otra malconcepción, ¿no? De lo que tiene la sociedad a la hora de perder peso. Y se piensa que para tener abdominales o para tener un cuerpo atlético tienes que pasar mucho hambre. Y esa es la concepción que tiene la gente. Pero realmente es todo lo contrario. A una persona, cuanto menor porcentaje graso y mayor masa de masa muscular, mayor porcentaje de masa muscular tengas, más difícil va a ser de mantener esa masa muscular. Por lo tanto, tu cuerpo te va a exigir comer mucho más. Ahora bien, la diferencia está en la elección de esos alimentos. Una cosa es seleccionar alimentos muy ricos energéticamente, como pueden ser los ultraprocesados o como pueden ser la mayoría de productos que podemos encontrar en el supermercado, que te piensas que estás comiendo poquito en un bollito o en un donut así, pero realmente te estás metiendo a lo mejor casi cerca de 200 kilocalorías. Si te comes 2 o 3 donuts en un momento, ¿cuántas kilocalorías te has metido? Y ni te has enterado de que te has metido toda esa energía. Ahora bien, ¿qué hace una persona que se mantiene saludable y activa y tiene un buen físico, como podría ser el tuyo, que te mantienes con un cuerpo bastante atlético? Es comer, pero comer alimentos nutricionalmente muy interesantes, que nos aporten la energía necesaria, que nos aporten las proteínas necesarias, las grasas saludables necesarias y los micronutrientes necesarios. Entonces, esto lo tiene que tener claro la gente. Para perder peso y para estar en forma, no hay que pasar hambre. Quitado de las dietas que puede haber para ciertos deportes de competición donde tienes que hacer un corte de pesaje, donde tienes que llegar a un corte de peso en concreto, donde tienes que presentarte a una categoría o una disciplina donde tienes que rebajar mucho tu peso. Ahí sí que se pasa hambre, pero eso es una disciplina deportiva. Pero para la mayoría de la gente, que al final es lo que estamos hablando, todo lo contrario. Hay que incluir muchos alimentos que te produzcan mucha saciedad y que te regulen ese flujo energético para que tú puedas seguir rindiendo en todo lo que estás haciendo. Y hay que comer mucho, obviamente. Al final es una ignorancia que Ujú. tenemos desde pequeños, ¿no? Que no, nadie nos enseña en el colegio lo que es bueno comer, qué Sí, cantidad tienes que comer, por qué tienes que comer esto, por qué no tienes que comer lo sí. otro, ¿no? ¿Por qué crees que no se enseña esto desde muy pequeños? Porque yo siempre he dicho que para mí tendría que ser una asignatura obligatoria, ¿no? Sí, Porque al final es como el coche, ¿no? No vas a echarle una gasolina que no le toca si quieres que funcione bien. sí, Y al final la comida para nosotros es exactamente igual. Somos lo que comemos y nuestro correcto. estado de ánimo también 100% pienso que depende de lo que estás Sí, comiendo sí, cada día. sí, sí. ¿Por qué piensas que no se enseñan desde pequeño? Pues yo principalmente, o sea, habría que analizar un poquito, ¿no? Desde dónde partimos, desde dónde parte la educación que tenemos actualmente, que yo considero que está bastante desfasada. Y con esto no quiero transmitir un mensaje de que la gente no estudie, todo lo contrario, la gente tiene que estudiar y tiene que seguir formándose sin perder ese espíritu de búsqueda, ¿no? De la autorrealización, de la mejora, ¿no? Y de tener ese sentido crítico para poder cuestionarse muchas de las cosas que nos impone en la sociedad, ¿no? Pero sí que es verdad que si tú te fijas, la educación que tú y yo hemos tenido y seguramente la que actualmente hoy está, sigue un patrón que es la de memorizar, la de aprende o estudia para trabajar para otro. Entonces, que no quiero decir que esto al final, que todo el mundo tenga que ser emprendedor, que todo el mundo tenga que armar su negocio aquí, ¿no? No estoy diciendo eso, pero sí que es verdad que cosas tan fundamentales como mejorar, al final venimos a esta vida para ser felices o intentar disfrutar de ella. Siempre vamos a pasar por nuestros baches, pero es que nadie nos da esas herramientas de cómo superar esos baches. Entonces, la nutrición es un eslabón más de esta cadena. ¿Por qué no nos enseñan nutrición? Pues yo creo porque cuando se armó toda la educación que gira en torno a una sociedad industrializada, nadie se planteaba qué era lo correcto para comer o no. Entonces, no lo quiero llevar tanto por el terreno de nos quieren tontos y nos quieren borregos porque tampoco creo que sea realmente así la visión de los que están aquí arriba. Pero es que si realmente tú crees que los que están aquí arriba se están planteando cómo uno tiene que alimentarse, o cómo tiene que vivir o qué actividad física tiene que hacer, ¿cuántos dirigentes de cualquier país no presentan un buen estado de salud? Y lo ves.
pues ya está. Al final la política es el reflejo del pueblo, eso se transmite en las leyes que se crean de educación y totalmente de acuerdo contigo de que la nutrición debería de ser una asignatura, yo creo que desde ya bien pequeñitos, en el colegio, establecerla para que la gente empiece a reconocer. Y no la estudiaría a modo teórico, la estudiaría a modo práctico. Por ejemplo, me imagino, esto ya es divagar, pero yo creo que la gente aprendería mucho más así. Cogiendo a los niños y llevándotelos al mercado central de tu pueblo o de tu ciudad y enseñándole cómo son las frutas o las verduras o hortalizas de temporada. O enseñar cómo se cultiva un campo. Todo ese tipo de experiencias la gente la interioriza y la aprende. Sabe lo que es, sabe qué alimentos sabe que esos alimentos a la larga te pueden aportar beneficios. Entonces, hace falta un cambio, falta un cambio enorme. Igual que estamos hablando de la nutrición, hemos tenido siempre educación física, pero ¿qué te han enseñado en educación física? A dar vueltas al patio, a jugar a la pelota y poco más. Entonces no te transmiten esos valores, no te transmiten unos valores que sin duda van a marcar la diferencia de que al final una sociedad sea mucho más, aparte de productiva, ya que estamos en un mundo hiperproductivo, que parece que nos volvamos locos con solo trabajar, solo trabajar, solo trabajar, seríamos mucho más productivos, seríamos mucho más felices y nos sentiríamos mucho más autorrealizados con todo si tuviésemos esa educación de base. Entonces, Sí, la verdad que es increíble que en el país este tan maravilloso que tenemos ujú, la educación sea tan escasa, ¿no? ujú, Porque ya bien lo que tú has dicho también, ya no solo nutrición, sino también el tema del deporte, tampoco es que nos hagan ahí tener una filosofía de vida, de ujú. movernos mucho al revés. Al final todo lo que sacan es comodidades y ya no salimos a casa a nada. Y la Sí, verdad que sí que hay que hacer ahí un cambio grande, que bueno, no tiene pinta de que vaya a ser muy temprano, por pero lo bueno, pronto yo al creo que no. final. Hace falta un cambio generacional muy grande y bueno, una cosa positiva es que gracias a las redes sociales cada vez hay más gente concienciada con la nutrición, con el entrenamiento, con la salud psicológica, en general con nuestra salud y eso es muy positivo. Ujú. Muy positivo también para mí que me dedico a ello porque sé que voy a tener trabajo. Pero yo creo que esto es algo, estamos dentro del comienzo de algo que sí que va a empezar a obligar a la industria a mejorar los productos que sacan de la alimentación, a que cada vez se invierta más en centros deportivos. Entonces yo creo que es algo muy positivo y que las redes sociales están potenciando mucho y eso es una parte muy positiva de las tecnologías que tenemos hoy en día. Sí, en eso sí que estoy totalmente de acuerdo que al final nosotros lo que intentamos es ayudar a la gente y dar visibilidad de Ujú, cosas que claro, no te dan en otras partes o en la televisión mismo, ¿no? Que, sí, que sí. solo te enseñan Salsa rosa. cosas, sí, pero bueno, no vamos a añadir ahí muchos comentarios. Y bueno, tú como entrenador personal, ¿cuáles son los errores más comunes que sueles ver con los clientes que te llegan o con las personas que te piden ayuda? ¿Cuáles son esos errores que Sí. ves que todo el mundo tiene como esos mismos patrones o cada persona tiene un error o una creencia diferente? Em, Más que errores, es un problema de prisas. Me refiero, la mayoría de la gente no es que tenga, obviamente errores vas a encontrar muchos porque la gente viene sin una educación nutricional, sin unos hábitos saludables adquiridos, pero algo que se repite mucho es el cortoplacismo. La gente quiere cambios para ayer, cuando a lo mejor llevas años de malos hábitos, donde tú has adquirido unos patrones que no van a cambiar de la noche a la mañana. Si te tuviera que decir algo que identifico, sería el cortoplacismo de las personas. Entonces yo hago mucho trabajo en consulta con ellos, cuando hablo con todos ellos, que tienen que entender que primero se tienen que generar esos hábitos. Que no intenten perder en 2 meses 6 kilos, porque no ese es el objetivo. Porque si lo miran así, van a fracasar. Van a fracasar. Primero tenemos que trabajar en interiorizar todo eso, en comprender que llevamos, o que han llevado un estilo de vida no muy recomendable y que ahora empezamos a trabajar para revertir todos esos hábitos. Entonces, se repite mucho, ¿eh? Porque hay mucha gente claro, a la figura del dietista o del nutricionista lo contrata únicamente porque llega verano, estoy a 3 meses del verano y quiero quitarme 7 8 kilitos de encima.
Vale, y después del verano, ¿qué pasa? Volvemos a las mismas, volvemos con los malos hábitos. Entonces, yo obviamente nunca me voy a negar a ayudar a una persona, pero ya que tengo la oportunidad de poder trabajar con esa persona, una de mis motivaciones es poder hacerle cambiar esa perspectiva, ¿no? Y que cuando acaben esos 3 meses quiera seguir con esos hábitos. Ujú. A mí me da igual, si luego esa persona vuelve a coger peso y me vuelve a llamar, oye, pues yo tengo trabajo, pero es que realmente yo lo que quiero es que la gente que trabaja conmigo, por ejemplo, pueda volar rápido del nido. Yo lo que quiero es que aprendan. Mm. Yo me considero una herramienta que les enseña el camino y ellos tienen que interiorizar y aprender todo lo que todo lo que ese proceso conlleva, ¿no? O sea que el cortoplacismo sería uno de los errores más frecuentes que yo me encuentro siempre con las Mm. personas, tanto en entrenamiento como en nutrición. Y bueno, supongo que tendrás la típica persona de que ahora viene, lo da todo, entrena un mes, Sí, luego lo deja, luego vuelve a cabo de 2 meses, luego vuelve, así. sí. Eh, ¿Cómo la intentas tener motivada para que no deje ese hábito de comer saludable, de mantenerse activa? ¿O qué consejo le puedes dar a esa Ujú. persona que le cuesta mucho arrancar en el gimnasio, le cuesta ser constante a Sí, largo plazo? ¿Qué, sí. qué podrías decirles para motivarles y Pues que cojan ese hábito? Pues mira, el tema de la motivación, y esto también lo hablo muchas veces con ellos, sobre todo al principio de empezar a trabajar, yo les explico que realmente cuando uno emprende un objetivo, la gente lo idealiza y se piensa que el objetivo va a ser lineal y vas a conseguir el objetivo sin ningún problema. Entonces, una vez ya rompes ¿no? ese cascarón, esa cáscara, le dices, vale, y ahora esto va a ser la realidad. Tú vas a tener días donde vas a estar súper motivado, semanas donde vas a estar un poquito más bajito de ánimos porque a lo mejor pues, tienes mucho estrés en el trabajo, has discutido con tu pareja, estás simplemente cansado o estás enfermo, volverás a pegar otro subidón de motivación. Entonces, les hago entender que es un proceso bastante discontinuo, pero que a la larga, si tú vas sumando trabajo que has ido acumulando semana a semana a semana, pues vas a tener la consecución del objetivo. Em, entonces, yo lo que hago con ellos es trabajar por objetivos más cortitos. Me explico, yo paso revisiones, por ejemplo, cada 10 días con ellos, donde aparte de lo que vayamos hablando entre semanas, si ellos tienen alguna duda, ellos tienen que pasarme pues una serie de medidas, el peso en báscula, fotos para que yo pueda ver el estado físico o un reporte del entrenamiento para ver qué cantidad, o sea, si ha habido una sobrecarga progresiva del entrenamiento, si han mejorado las marcas, si se han adaptado bien, si tienen alguna lesión. Voy midiendo ese grado de motivación y ese grado de fatiga en todos los sentidos y les pongo en contexto cuando ellos me dicen, oye, es que yo veo estancamiento, no estoy motivado, entonces yo ya tiro la vista atrás de todo lo que venimos trabajando y le digo, mira, aquí tienes todos los números desde que empezamos a trabajar, este ha sido tu peso, han sido tus medidas, estas han sido los pesos que tú has ido trabajando en el gimnasio, fíjate que ha habido una evolución muy buena, no pretendas que todas las semanas estés motivado. Entonces, ahí es cuando les explico también que la motivación muchas veces solo existe al principio, las primeras 2 semanas, como mucho. Luego lo que viene es la constancia. Constancia, es sacrificio. Y es en ese momento cuando la gente es consciente de que lo que va a hacerle llegar al éxito o a la conclusión de un objetivo es no fallar o es comprometerse con uno mismo a pesar de no estar motivado. Y esto yo lo explico muchas veces porque yo soy el primero que he hecho mucho deporte toda la vida, me dedico también al culturismo natural, estoy en medio de una preparación y yo muchas veces voy a entrenar sin ganas. Muchas veces. No siempre te apetece entrenar y no siempre vas a estar motivado. Pero bueno, pero intento ser constante y en esa constancia es cuando a veces aparecen pequeños despuntes de motivación que son los que te siguen proyectando para que Mm. tú no frenes ese camino. Lo que me parece muy importante es el tema de las medidas, ¿no? Ujú. Cogerse. Yo también he sido entrenador, bueno, Sí, me considero entrenador sí, sí, personal sí. y tuve un gimnasio durante 5 años Sí. y siempre me preguntan, pues, cómo tienes esa motivación o qué consejos o pequeños consejos puedes darle. Y me parece muy importante el tener anotado todo lo que estás levantando, las Ujú. repeticiones que haces, porque al final a lo mejor tú físicamente no te ves igual que hace una semana, te ves peor, Claro, incluso aunque hayas entrenado, porque tu estado de ánimo no es ese, correcto. el correcto o el bueno. Y, y el tener todo anotado sí que puedes echar la vista atrás
atrás, perdón, Sí, y ver cómo has estado sí, sí. progresando. Y yo creo que eso es un punto que yo siempre doy a la gente y un consejo porque a mí me mantiene muy motivado, porque eso, lo típico que hay muchísimos días que no te apetece entrenar Sí, y bueno, ves tu entrenamiento que te toca, ves los pesos que tienes que levantar y te picas un poco de decir, bueno, voy a ir, voy a superar a lo que eso es. levanté la semana pasada en las repeticiones. Eso Y creo que es. es una cosa muy importante que la gente no suele hacer y es cogerse las medidas tanto de pesos, tanto de repeticiones, tanto de todo, ¿no? Ir Ujú. midiendo el progreso. Sí. Medir el progreso es clave, porque si no, estás siempre nadando en un océano oscuro donde nunca ves el camino correcto. Entonces, pues bueno, pues la figura también del profesional, tanto como un nutricionista o un entrenador personal, es acompañar, hacer ese seguimiento a la persona y estar o hablar con esa persona siempre desde una perspectiva mucho más objetiva, porque justo lo que acabas de comentar tú, hoy esta semana yo no me veo bien, pero realmente no te ves bien, ¿por qué? Porque a lo mejor tienes más cortisol, vienes de una semana donde estás estresado, te estás poniendo enfermo, entonces te miras al espejo y no te reconoces. Para eso estamos nosotros, ¿no? Los profesionales, para decir, oye, es tu percepción subjetiva, pero la realidad es que tenemos este Ujú. trabajo detrás y hay que continuar así. Y bueno, nos has comentado que estás preparándote para competir en culturismo natural. Sí, Y bueno, nada más escuchamos culturismo, ya lo primero que te viene a la cabeza son suplementación. Creo que también hay un sí, campo ahí un poquito sí. de ignorancia en general. Háblanos un poquito sobre la nutrición, los mitos de qué es bueno, qué es malo, qué debemos tomar la gente pues, de calle, la gente más Ujú. común que simplemente queremos vernos en forma y tener buena energía cada Sí. día Y y poder rendir tener... mejor, por ejemplo. Sí. Em, pues bueno, yo te voy a dar mi opinión sobre la suplementación. Em, la suplementación es interesante, pero no lo es todo. ¿Por qué? Te explico. Te explico que sin una base de nutrición muy buena, la suplementación no tiene mucho sentido. Entonces hay muchísima gente, y esto yo creo que también es fuerza mayor por la industria de la suplementación que quiere vendernos y las campañas de marketing de las empresas son muy potentes, en vendernos cualquier suplemento, cualquier multivitamínico, porque sí, que si BCAAs, que si compra esta proteína, que si compra este magnesio porque es el mejor, o compra cualquier cosa, cualquier suplemento, ¿vale? Entonces, ¿para mí la suplementación es importante? Sí. Siendo muy, 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 muy optimista, igual que si fuéramos a descubrir vida inteligente de otro planeta mañana, eso sería así de optimista, creo que la suplementación bien pautada podría implicar un 5-10% de mejoría para llegar antes a ese objetivo, siendo muy optimista. Ahora bien, claro que tiene una implicación y claro que se puede adaptar al contexto. Suplementos que yo recomendaría de forma general para casi cualquier persona. Creatina. Si entrenas, deportes de fuerza, deportes de equipo como el fútbol, CrossFit, eh, creatina. La creatina vendría muy bien. ¿Por qué? Porque es realmente el suplemento con mayor evidencia científica de todo el mercado, donde más estudios se han hecho, donde además cada vez que hacen estudios se encuentran cosas nuevas. No solo te ayuda a la recuperación muscular y a rendir mejor, sino que también tiene efectos positivos a nivel cognitivo. O sea que estamos ante un suplemento muy interesante. Eh, Proteína de suero, también la recomendaría para la mayoría de gente. Sobre todo si no estás llegando a ese rango de proteína necesario, que muchas veces la gente no llega. Sobre todo conforme te vas haciendo mayor, la gente deja de consumir proteína, tenemos problemas de pérdida de masa muscular y masa ósea. Entonces, un buen músculo esquelético en condiciones es óptimo. Entonces, la proteína sería una manera de llegar a esos requerimientos sin tener que ingerir grandes cantidades de carne o vegetales que tengan proteína, ¿no? Más allá de ello, el resto de suplementación lo veo una pérdida de dinero. Ese es mi punto de vista. Ahora bien, como yo lo que hago tanto en la nutrición como en la suplementación es siempre contextualizar e individualizar. Si tú, por ejemplo, tienes una falta o una carencia de vitamina D, porque no te expones al sol, pues obviamente vamos a suplementar con vitamina D. Es un suplemento que nos interesa en ese momento. O te pongo un ejemplo.
si no eres gran consumidor de pescados azules ricos en omega 3, ¿no? Es un ácido graso esencial que el cuerpo no puede fabricar por sí solo. Pues oye, pues podemos meter un buen suplemento de omega 3 con su certificado que nos asegure su procedencia, esa calidad del aceite de pescado, ¿no? Pues sería interesante meter ese suplemento. Pero en ningún caso, así si no se necesitase, no metería mucha más suplementación que creatina y proteína. Y este es mi punto de vista. Y ojo, que yo tengo que decir que al final yo también colaboro con una marca de suplementación y esto puede perjudicarme a mí, porque al final, pues bueno, pues yo también soy beneficiario de esa colaboración y yo soy siempre honesto. Yo cuando hablo siempre con un paciente y le entrego el protocolo de suplementación individualizado, lo primero que le digo es decirle, mira, esto te puede ayudar un 5 o un 10% a conseguir ese objetivo, ya que tenemos una base de entrenamiento y una base de nutrición ya súper cubierta, que está diseñada por mí. Entonces ahora es tu decisión. Que tú quieres aplicarlo y que, oye, que económicamente también te lo puedes permitir, porque yo entiendo que no es para todos los bolsillos, porque la suplementación no es barata a día de hoy, pues adelante. Y siempre explico por qué puede ser bueno para su contexto o no. Entonces yo siempre parto desde la honestidad, siempre. Vale, y volviendo un poquito, que ¿Sí? se me había olvidado, que quería comentarte que me llegan muchas personas que les gustaría pues entrenar o verse mejor, Sí. que quieren tener un hábito constante de ir al gimnasio, pero siempre vienen terminando con la excusa de pero no tengo tiempo, ¿vale? ¿Qué puedes recomendarle a la típica persona que dice que no tiene tiempo? O si es verdad, en este caso, pues que no tiene tiempo de verdad y tiene, por ejemplo, 30 minutos al día. ¿Qué ejercicio le recomiendas hacer? ¿Que vaya a andar 30 minutos? ¿Que vaya al gimnasio 30 minutos? ¿Que salte a la comba durante 30 minutos? ¿Que vaya a hacer natación? ¿Qué nos recomendarías más hacer? Em, la pregunta que yo le haría a esa persona primero, luego voy a dar mi opinión, ¿vale? Pero la pregunta que yo haría primero a esa persona es ¿por qué no tienes tiempo? No digo que todo el mundo tenga acceso y tiempo, ¿eh? Porque hay gente que está muy ocupada y lo entiendo, pero la mayoría de nosotros siempre podemos sacar un poquito de tiempo, una hora, hora y media para dedicárnosla a nosotros. Eh, y la realidad es que hay mucha gente que pierde muchísimo tiempo en redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, o gente que no es de nuestra generación, que no está tan asociada a las tecnologías, delante de un televisor. ¿Cuánto tiempo perdemos ahí? ¿De verdad no tienes tiempo? ¿De verdad? No quiero frivolizar, ¿eh? Porque yo sé que hay gente que tiene cargas familiares y responsabilidades muy grandes y no todo el mundo siempre tiene la energía necesaria para dar ese paso. Pero la mayoría de nosotros, yo estoy seguro de que podemos sacar ese tiempo. Ahora bien, si tú me dices, mira, Isma, yo de verdad, mi idea es cada vez implementar más tiempo de entrenamiento, pero ahora mismo tengo 30 minutos al día. ¿Qué me recomiendas? Pues habría que ver, por ejemplo, si no puedes ir al gimnasio, en casa. Tienes una bicicleta estática, tienes un par de juegos de mancuernas, unas gomas elásticas, ¿no? Unas bandas elásticas. Pues a lo mejor implementar un poquito de ejercicio de fuerza para estimular un poquito la masa muscular. También meter alguna rutina de Tabata o de HIIT, donde activas el sistema cardiovascular, activas las fibras musculares también que se implican en ejercicios de fuerza. Yo creo que esto sería lo ideal. O simplemente salir a correr media hora. ¿Tienes media hora? Vamos a salir a correr media horita. A un ritmo moderado que tampoco te suponga mucho, pero mantener medio activo al cuerpo y al metabolismo sería lo ideal. Entonces, siempre sería idóneo adaptarlo a lo que la persona pueda hacer. O, sinceramente, o directamente a lo que le guste a la persona. ¿Te gusta salir a correr? Sal a correr. ¿Te gusta los ejercicios o las rutinas de Tabata que te puedes poner en YouTube y verlo y ver cómo y replicarlo? Pues oye, pues jolín, más vale esos 20 minutos que le vas a dedicar a ese ejercicio que estar aquí todo el día sentados en un sofá. Entonces, esa sería mi recomendación. Es difícil, planificar una rutina tan corta. Normalmente, yo hablo también desde mi punto de vista, normalmente cuando la gente viene a contratarme ya sabe cuáles son las condiciones y que yo me adapto a ellos, pero que hay un mínimo. Que quiero decir que es que para decirme que te haga una rutina de 20 minutos, pues a lo mejor
ahórrate también el dinero, ¿no? De contratar a un profesional para ello. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y bueno, antes habíamos hablado sobre mitos de dietas y algunas ignorancias que no sabemos o Sí. no nos han explicado. Una curiosidad también, el tema del ayuno, Ujú, también hay como mucho mito, nadie sabe realmente ni qué es el ayuno, cuántas horas se debe hacer, cuándo empieza el ayuno realmente, ujú. cuántos días a la semana lo tenemos que hacer. Háblanos un poquito del ayuno, que creo que podemos ayudar a muchas personas y hay mucha ignorancia también en ese mundo. Sí, el ayuno está muy, muy de moda también, ahora, hoy en día. Pues el ayuno, ¿qué es el ayuno? El ayuno al final es restringir la ingesta de comida durante un determinado tiempo en un día o en varios días o en una semana, dependiendo dependiendo del protocolo de ayuno que vayas a hacer. El más típico es, al final, estar 16 horas, si no me equivoco, en ayuno y durante 8 horas hacer todas esas ingestas. El ayuno se vende muchas veces como algo casi milagroso, ¿no? Casi milagroso porque hay muchos gurús, de nuevo, que realzan este tipo de protocolo eh, como la fórmula mágica a la longevidad y a la salud. El ayuno tiene muy buenos beneficios, eso es verdad, yo no lo puedo negar y la evidencia científica lo demuestra. Como por ejemplo mejora la resistencia a la insulina. También se produce la autofagia, que es la regeneración intracelular, ¿no? Esa limpieza que se realiza y que es necesaria, sobre todo para eliminar toxinas o incluso células cancerígenas, ¿no? Que puedan aparecer. Pues se elimina todo, ¿no? En ese proceso de autofagia que parece que sea la clave de la inmortalidad. Pero si tú realmente lo analizas, la resistencia a la insulina, por ejemplo, mejora también con una dieta hipocalórica, es decir, con un déficit calórico. Mejora también a través del ejercicio físico. La autofagia. La autofagia se produce también realizando ejercicio físico y sobre todo mientras dormimos. Entonces, todos esos procesos que se llegan a dar de forma ya natural, porque son procesos fisiológicos, eh, se producen sin necesidad de realmente pasarlo mal. Quiero decir, si a ti, por ejemplo, te viene bien el ayuno, ¿no? Y tú dices, oye, Isma, pues mira, a mí el ayuno me funciona muy bien, me siento muy bien, yo te voy a decir, perfecto, genial. Yo tengo pacientes donde hacemos un pequeño ayuno porque hasta las 12 del mediodía no pueden comer. Y a lo mejor la última cena la han hecho a las 10. Eh, Son unas cuantas horas de ayuno ya, ¿eh? O sea, si tú lo piensas, todo el mundo ayuna. Cuando tú cenas y te vas a la cama hasta el día siguiente que vuelves a comer, haya habido un ayuno de unas cuantas horas. Es verdad que tienen que pasar determinadas horas, determinada cantidad de horas, para que se produzca al máximo los beneficios del ayuno. Pero eso te lleva a pensar en si el ayuno es válido para todos. En un deportista, por ejemplo, que quiere rendir a máximo rendimiento, para mí el ayuno no sería una herramienta idónea. O para una persona que está acostumbrada siempre a comer durante el día, eh, ¿por qué vas a ponerle un protocolo de ayuno? ¿No? Yo, ¿cuándo lo pondría? Pues a lo mejor si esa persona tiene problemas intestinales o de reflujo gástrico, ¿no? Donde tienes que dejarle un tiempo de reposo al sistema digestivo para que no esté siempre estresado, ¿no? Para que no esté tan estresado. Pues oye, a lo mejor un protocolo de ayuno en ciertas patologías puede venir bien. Pero yo siempre lo digo, para la mayoría de nosotros, de la población en general, eh, es que no es tan difícil, no es tan difícil. Un buen patrón de alimentación, un buen patrón, unos buenos hábitos saludables, donde no seas sedentario, donde realices ejercicio físico, donde puedas incluir prácticamente cualquier alimento, sin privarte de ningún macronutriente, eh, y dejándote de herramientas que a la mayoría de la población no les va a generar adaptación. Y hay un principio en nutrición que se llama adherencia. Y esto seguro que lo habrá escuchado mucha gente. La adherencia prima por encima de cualquier protocolo nutricional que tú vayas a poner, de cualquier herramienta nutricional. Si esa persona no se adapta a ese protocolo,
de nada va a servir que el ayuno sea tan beneficioso, porque no va a ser capaz de llevarlo a cabo. Entonces, hay muchos profesionales, y me doy cuenta, de que están tan sesgados que no se dan cuenta de que lo que prima es a la persona que tienes delante. Y si esa persona te está diciendo que, que no le puedes quitar los hidratos de carbono porque tiene mucho hambre y porque lo pasa mal y que no se está adaptando, pues tienes que adaptarte y tienes que darle hidratos de carbono. Hay mil maneras de introducir hidratos de carbono que nos van a hacer o que nos van a aportar beneficios, como los hidratos de carbono complejos, que no tienen nada que ver con los hidratos simples y azucarados que encontramos en ultraprocesados. Em, o una persona que le pones a hacer ayunos, y lo pasa mal hasta llegar la hora de comer. ¿Qué necesidad hay de hacer eso? No hay ninguna. Ninguna. Entonces, el ayuno como herramienta nutricional me parece una herramienta igual de válida que el resto, como de las dietas que hemos hablado antes, al final son herramientas nutricionales, pero de nuevo vuelvo a recalcar que no hay una verdad absoluta. Que no porque a Pepito le ha ido genial con el ayuno, yo ahora voy a implementar el ayuno, porque a lo mejor el ayuno no te va a hacer bien. Es más, te va a incluso provocar más malestar de lo que ya venías haciendo. Entonces, las cosas son muy fáciles. Una buena dieta equilibrada, siempre mucho más cerca del patrón mediterráneo, que es el que se sabe que más beneficios aporta. Movimiento, reducir el sedentarismo y tener una vida social activa. Es que es así de fácil. O sea, parece sencillo, pero a la vez es complejo porque la mayoría de la sociedad no llega a ello. Así que mi opinión del ayuno es igual que el resto de dietas milagrosas de las que se hablan y se especulan por ahí. Mi opinión, perdón, Sí, es totalmente parecida. Yo vengo a decir lo que he dicho con las dietas sí, de moda. Creo que cada persona es un mundo y cada persona tiene que probar y al correcto, final lo mejor es su experiencia. Tú correcto. pruébalo. ¿Te va bien ayunar un día a la semana? Hazlo un día a la semana. ¿Te va bien ayunar 5 días a la semana? 5 días. Ujú. 12 horas de descanso, 12 horas, 16, 16. Yo pienso y opino que cada uno tiene que probar, nadie tiene Sí, sí, la verdad absoluta. Creo que científicamente tampoco se puede coger a un patrón porque cada persona somos muy diferentes. correcto. Y bueno, yo creo que nos quedamos con ese mensaje de cada persona que lo pruebe, que Que vea cómo le experimente, sienta, claro. que lo experimente y Y ya que pues que valore. decida Exacto, totalmente. sí, sí. Bueno, y para finalizar, vamos a darle un Sí, poquito de salseo a esto, como te gusta, a como te ver gusta el salseo. si nos entra algo de hate por ahí. Vamos a ver. Tú que eres una persona más pues de gimnasio, ¿no? De las máquinas o Sí, algo más de los tradicional. hierros de toda la vida. Sí. ¿Qué opinión tienes el tema del CrossFit? ¿Qué opinas del CrossFit y de la gente que hace CrossFit? Que parece que hay ahí un poquito de rifirrafe. ¿Qué opino de la gente que hace CrossFit? Son unos flojitos, son unos flojos. No, es broma, ¿eh? No opino en absoluto eso. Tú ya has visto además que durante todo mi discurso soy una persona bastante neutral y, y del CrossFit, más allá de lo que la gente se va a pensar, pienso que es un deporte que es mucho más fácil de encajar para la gente que el propio gimnasio. ¿Y por qué? Pues mira, yo sé que yo me dedico al gimnasio y me dedico a ello porque me gusta. Entonces, y hay días que yo me aburro de entrenar porque es repetir, 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 pero también sé que eso es la base del éxito, ¿no? Repetición tras repetición. Em, pero el CrossFit tiene algo que ha conseguido aunar toda esa disciplina, ¿no? Deportiva de la fuerza, como puede ser el ir al gimnasio, con la disciplina también más de formar un equipo, ¿no? Como disciplinas deportivas de equipo, porque la gente cuando va al box de CrossFit hace mucha piña. Y esto es muy curioso porque justamente antes hablando de la motivación, ¿no? Es más fácil tener a la gente motivada, porque los propios compañeros del box vamos a llamarlo, se pican de forma saludable o se motivan, ¿no? Se empujan Se otros a empujan otros. a unos a otros a conseguir mejorar, ¿no? Y a acabar el entrenamiento o la competición que se haya puesto. Y esto es muy positivo porque conseguimos que mucha más gente que antes no estaba haciendo deporte, ahora sí que está haciendo deporte. Y luego aparte, que en CrossFit puedes conseguir físicos, hay gente muy fuerte.
Sí que es verdad que son físicos no tan estéticos como los que puedes encontrar en un gimnasio, pero tiene además algo muy positivo por encima del gimnasio, que son las adaptaciones o las mejoras que tú consigues. Por ejemplo, el CrossFit trabaja mucho el sistema cardiovascular. Mientras que el gimnasio, realmente, el cardio, los que nos dedicamos al culturismo, corremos muy poquito. A no ser que estés en una etapa de definición donde empiezas a meter un poquito de HIIT o empiezas a hacer cardios de 1 hora moderado en ayunas, ¿no? Pero que es solo caminar. Pero el sistema cardiovascular no lo tienes tan reforzado y tan en forma como podría ser en el CrossFit. Además, también estimulas fibras musculares de las dos partes, fibras cortas, que son las que se activan cuando uno hace carreras. Porque hay muchos ejercicios o muchas pruebas donde tienes que correr durante varios minutos también. Entonces, activas también fibras de tipo 2, que son las intermedias, o tipo 2X, ¿vale? Que son son las que se activan a la hora de generar fuerza e hipertrofia. Entonces, jolín, al final le estás dando mucha caña al cuerpo y eso está muy bien. Y considero que, jolín, que es un deporte que, bueno, que a diferencia del gimnasio, te anima a ir. Te anima a ir. Ahora bien, yo desde mi punto de vista, pues siempre seguiré siendo old school y levantando hierros. He probado el CrossFit y he de decir que es un deporte que me ha gustado mucho. Que me ha gustado mucho. Pero al final la cabra siempre tira para el monte y yo, pues bueno, pues me gusta esa competición individual conmigo mismo y sé que de practicar CrossFit a lo mejor me alejaría un poco de mis objetivos personales individuales. Pero siento no haberte dado salseo con esta pregunta. Tú ya sabes que yo al final soy bastante objetivo cuando analizo las cosas y he de decir que el CrossFit, ojalá mucha gente se apunte a CrossFit y ojalá mucha gente se apunte a cualquier actividad física, a cualquier ejercicio físico. Tenemos que, entre todos, y sobre todo a través de las redes sociales, de estas herramientas, intentar potenciar y concienciar cada vez a más gente que quiera tener un cambio de hábitos de vida para que su salud y sobre todo para que su vida sea mucho más estable y cuando lleguemos a esa vejez que hemos hablado antes, ¿no? Lleguemos con la suficiente fuerza de poder jugar con nuestros nietos o de poder mover un mueble o seguir cogiendo bolsas de la compra sin ningún esfuerzo. Entonces, espero que Sí, el mensaje queda claro. Al final, que hagan el deporte que quieran, pero exacto, que hagan algo, que se que se muevan, muevan. que se cuiden también la alimentación, que al final somos lo que comemos, Ujú. tanto físicamente como luego mentalmente también nos va a Sí, afectar. Y bueno, nos quedamos en ese mensaje de muévete y come saludable. Y nada, la verdad exacto. que ha sido un placer tenerte aquí. Ha sido una hora muy corta, la verdad que ha Podríamos sido... tirarnos más horas aquí hablando de muchos más temas. Espero volver en otra ocasión con más preguntas, si la gente Haremos lo quiere. que nos dejen en comentarios a ver Exacto. si os ha gustado y nada, si queréis episodio número 2 lo volvemos a invitar. Así que nada, un placer Pues muy nada, grande el y placer ha sido muchas mío. gracias. Me ha gustado mucho esta experiencia, poder hablar de lo que me apasiona y yo te deseo todo el éxito del mundo con este nuevo proyecto que además sé que a la gente le va a gustar. Así que nada, hasta la próxima. Bueno, chao, chao, muchas Chao. gracias.